Hola niños, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver una clase que se llama La vida de Jesús. Pero pues antes de comenzar vamos a poner este tiempo y esta clase en manos del Señor. Así que acompáñenme cerrando sus ojos. Señor, te damos gracias en este día, papá, porque nos permites poder conocer más de tu palabra, Señor, seguir escuchando de tu evangelio, Señor. Te pido que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que realmente podamos creer que tu Hijo Jesús es ese Mesías que tú enviaste para darnos la salvación, Señor. También te pedimos que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender esta clase, Señor, y entender lo que tú quieres mostrarnos a través de ella, Señor. Y que realmente podamos creer cada una de tus palabras, Señor, y vivirlas conforme a tu voluntad. Te damos gracias y ponemos este momento en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, el Cristo. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a comenzar. Muy bien, niños, entonces dijimos que la clase es Vida de Jesús. En esta clase vamos a ver cómo es que vivió el Señor y qué es lo que nos enseña, qué es lo que nos quiere decir con todo lo que Él hizo aquí en la tierra. Así que para comenzar vamos a ver un video que nos enseña cómo es que realmente Jesús cumplió más de esas 300 profecías que la palabra nos dice que el Señor dejó para que pudiéramos reconocer a ese Mesías que Él iba a enviar para salvarnos. Así que pónganse cómodos y vamos a verlo. La vida de Jesús. Una de las profecías acerca del Mesías es que debía de ser de la descendencia de Abraham y David. Así que un día el Señor se le apareció a Abraham y le dijo que a causa de su obediencia multiplicaría su descendencia y que mediante esta todas las naciones de la tierra serían bendecidas. De igual forma, a través del profeta Samuel, le dijo al rey David que cuando él muriera, levantaría uno de sus hijos para fortalecer su reino. Y podemos ver el cumplimiento de esto en Mateo 1:1, que nos dice: el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Otra profecía era que debía nacer de una virgen, y cierto día un ángel se le apareció a María y le dijo que a través del Espíritu tendría un hijo. Este hijo era Jesús, el cual nació en Belén, de donde la palabra nos dice que habría de nacer ese gobernador para Israel. Otra profecía era que debía de ser vendido por 30 monedas de plata, y sabemos que Judas entregó a Jesús a los fariseos por este precio. Ese fue el precio que Israel pagó por su Mesías. Entonces, a través de que fue entregado, también pudo cumplir la profecía de que debía de morir en la cruz. Y así es como el pueblo lo entregó para que fuera crucificado, y Jesús en obediencia murió en esa cruz para cumplir lo que el Señor había dicho. Entonces el Mesías también debía de ser enterrado en la tumba de un rico. Y así fue, que al llegar la noche un hombre rico, discípulo de Jesús, fue a Pilato para pedir su cuerpo y que pudiera ser enterrado en su propia tumba, cumpliendo así lo que nos dice Isaías 53:9, que él, sin haber hecho nada malo, fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba de un hombre rico. Por último, el Mesías debía de resucitar, y fue así que a través del poder del Espíritu Jesús fue resucitado de los muertos y cumplió esa obra del Cristo. Muy bien, entonces ya vimos cómo Jesús durante su vida fue cumpliendo todas estas profecías que el Señor nos había dejado en su palabra para que reconociéramos al Cristo que Él nos debía de enviar. Pero vamos a ver qué otras cosas hizo Jesús durante su vida. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 4 versículo 23, que nos dice: Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces aquí vemos que Jesús viajó por toda Galilea, haciendo que enseñando en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Pues las sinagogas eran como esas iglesias donde los judíos se reunían para seguir escuchando y conociendo más sobre la palabra de Dios. Entonces Jesús iba a las sinagogas para enseñarles, pero ¿qué les enseñaba? Esa buena noticia acerca del reino, esa noticia de ese Mesías que había de venir para darle la salvación a su pueblo. Él les demostraba a través de las escrituras que ese Mesías al que ellos esperaban era Él mismo. Pero también nos dice que sanaba de toda clase de enfermedades y dolencias a la gente. ¿Pero por qué hizo esto? Pues esto era para que pudiera demostrar que realmente Él era el Hijo de Dios. Entonces,
Después, con su muerte y resurrección en la cruz, es como Jesús soluciona todos nuestros problemas, pero principalmente ese problema fundamental del hombre, que ¿qué es? Estar separado de Dios, ¿verdad? Es el problema fundamental del hombre, pero sabemos que ese problema viene acompañado de otros dos, que es el pecado y Satanás. Entonces, a través de la cruz y resurrección es que Jesús solucionó nuestro problema fundamental. ¿Cómo? Sabemos que nos dice la palabra en Juan 14:6, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Entonces, Jesús, a través de esa cruz, de su muerte en la cruz, abre ese camino para que podamos regresar a estar nuevamente con Dios, solucionando ese problema de estar separados. Pero también solucionó nuestro problema del pecado a través del derramamiento de su sangre, ¿ok? Si leemos en Hebreos 9:22, nos dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, era necesario que se derramara su sangre para poder limpiarnos el pecado. ¿Pero por qué la sangre de Jesús? Porque nuestra sangre está llena de pecado, nosotros tenemos pecado, entonces nosotros no podemos quitar nuestro propio pecado, porque necesitábamos que fuera una sangre limpia, una sangre sin pecado. Así como Jesús nunca pecó, entonces su sangre era la única que nos iba a poder limpiar de todo nuestro pecado. Y por último, a través de esa resurrección, es que Él venció a Satanás y la muerte, solucionando así esos problemas. ¿Dónde nos dice esto? Si leemos Romanos 1, del versículo 4, nos dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesús el Cristo, nuestro Señor. Entonces aquí podemos ver cómo dice que quedó demostrado que realmente Él era el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo que lo resucitó, cumpliendo así esa obra del Cristo, del Mesías. Jesús, al resucitar, venció a la muerte y Satanás tenía el poder sobre la muerte. Entonces también derrotó a Satanás, quitando así ese problema, ya que Él fue el primero en resucitar. Entonces ahora, si nosotros creemos que realmente Él es ese Mesías que el Señor nos envió para darnos la salvación, vamos a ser salvos de nuestros problemas y vamos a ser salvos de la muerte, porque Él nos va a resucitar junto con Él. Entonces así es como Jesús cumplió esa obra, esa tarea que el Señor le había mandado como ese Mesías para darnos vida, para darnos esa salvación. Y entonces esta fue toda la vida de Jesús. Él con toda su vida demostró que Él era ese Mesías que el Señor había enviado para darnos esa salvación. Entonces, para terminar, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, en todo momento con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que has permitido, Señor, que escuchemos y conozcamos, Señor, acerca de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, Señor. Te pedimos que seas tu Espíritu Santo cada día mostrándonos y enseñándonos más acerca de esta verdad, Señor, para que no haya un día, Señor, ni un instante en el que dudemos de que realmente Jesús es ese Mesías que tú enviaste para darnos la salvación, Señor. Te damos gracias por la vida de cada niño, Señor, y te pedimos que cada día, Señor, nos sigas guiando, Señor, y mostrando más de tu palabra, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la actividad. Muy bien, primero vamos a tomar nuestra cartulina y la vamos a doblar por la mitad de esta forma. Después, con ayuda de nuestra regla y lápiz, vamos a trazar un rectángulo más pequeño en la parte del centro. Y deberá de llevar las siguientes medidas. Después recortaremos ese rectángulo y deberá de quedarnos de esta manera. Estas esquinas las vamos a pegar. Entonces deberá de quedarnos más o menos así. Ahora tomaremos nuestra hoja blanca y vamos a recortar
un rectángulo que quepa dentro del interior de nuestra cartulina, de esta manera. Entonces ahora en el centro vamos a escribir Jesús es el Cristo. Ya que hayamos escrito, vamos a sacar nuestra hoja y vamos a trazar 6 líneas para que nos queden 7 franjas en las cuales vamos a dibujar esas profecías que vimos en la clase. Las mías quedaron así. Después vamos a recortar siguiendo esas líneas y nos deberá de quedar de esta forma. Ya que las tengamos así, vamos a comenzar a meterlas dentro del rectángulo. Y pues ya terminado nos deberá de quedar de esta forma. Con lo cual es importante que entendamos que era necesario que Jesús cumpliera todas estas profecías para que pudiera ser el Cristo, ya que si no hubiera cumplido algunas, no podría haber cumplido esa obra, como vemos que queda incompleto. Entonces era necesario que Jesús cumpliera todas estas profecías, que tuviera esa obediencia perfecta al Padre para poder cumplir esa tarea que se le había encomendado. Entonces aquí podemos ver cómo demostró con toda su vida que Él era el Cristo. Y listo, chicos, bendiciones.